Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos, querida comunidad cristiana. En unos instantes más les voy a dar lectura a una de las páginas más extraordinarias de la fe cristiana, de la fe católica. Y me estoy refiriendo al martirio de los santos de León. Estamos aproximadamente a año 177 después de nuestro Señor Jesucristo, en la Galia, lo que es Francia hoy, específicamente en Lyon. Y este es una, como decía, de las grandes epopeyas de la fe cristiana. Hombres y mujeres que tuvieron que confrontar su fe en Cristo Jesús, en la iglesia, ¿no?, ante las más furiosas formas de tortura, de tormento de aquella época. Cárcel, vituperio, crucifixión, degollamiento, decapitación, fieras salvajes, también achicharrados en parrillas ardientes, escalofriante. Pero estos hombres, estas mujeres, en este amor a Cristo Jesús nuestro Señor, nos han dado grandes lecciones de amor, así como Cristo, que murió crucificado también en la cruz. Ellos siguieron el camino de Cristo, se conformaron a la virtud de Cristo, fueron otros Cristos, no solamente por el martirio, también por sus vidas de santidad, de probidad, de honestidad, de verdad, como vamos en unos momentos más. Vamos a descubrir a estos grandes héroes de la fe cristiana, santos, mártires. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Blandina, una aparente mujer débil, de contextura delgada, como nos hace mostrar el texto, ¿no? Bilis, otra mujer que en un momento había, Biblis, que había apostatado y luego se retracta y vuelve con fuerza a la fe cristiana. Alejandro, un médico, Besio, Epágato, santo, entre otros. Ahí también vamos a encontrar a aquellos que se le llamaba laxi, ¿no? Los que apostataron, los que negaron la fe. Pero vemos que varios de ellos la recuperaron y terminaron confesando a Cristo, su fe cristiana. Hay unas características ahí católicas, ¿no? Como por ejemplo ya la visión de la Trinidad, que todavía no se había desarrollado, pero se continúa en esa línea apostólica y de los padres apostólicos, de creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el Paráclito, y claro, obviamente después, ya en los siguientes siglos, y específicamente en el concilio de Nicea del 325, se va perfilando y se va concretando ya el dogma de la Santísima Trinidad. Allí en el acta también vamos a encontrar que ya se vislumbra la jerarquía eclesiástica, el obispo Potino, ahí anciano de 90 años, imagínense. Ya la iglesia, estamos hablando pues año 177, ya ha ido desarrollando con más claridad el sentido de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y también en el acta vemos que ya la iglesia empieza a denominar santos a aquellos hombres muertos en olor de santidad, y obviamente los mártires, ¿no? Aún, claro, todavía sin canonización, pero ya a los mártires ya se les considera santos. También se anuncia el castigo del eterno, el castigo eterno, es decir, el infierno. Entonces, ahí se vislumbra que la iglesia no es de tipo adventista, ni tampoco de corte de los testigos de Jehová actuales, que nacen en el siglo XIX. Y hay otro punto muy importante, es que se les acusaba de canibalismo de niños, ¿no? Una referencia a la Eucaristía. Vamos a ver en un momentito más
algunos textos y luego pasaremos a la lectura de esta preciosa acta del martirio de los santos de Lyon. Y también se tiene la creencia que inmediatamente son llevados al cielo. Obviamente, esto nos hace ver que la iglesia del siglo II, como la del siglo I, es católica. También se nos habla del ayuno. Miren, qué bonito cómo es que se expresan aquí de los santos mártires. Ya en vida ya los consideraban santos, o sea, en vida de los que escribieron el acta. Miren qué es lo que nos dice aquí. A ver, vamos a leer una partecita. La persecución que sufrimos fue tan violenta y tan grande la rabia de los paganos contra los santos. Repito, contra los santos. Y tanto sufrieron nuestros mártires que no podríamos hallar palabras para explicarlo ni para consignarlo por escrito. Nuestro enemigo se lanzó contra nosotros como un rayo, preludiando su futura venida en que ha de imperar sin trabas, y utilizó todos los medios para entrenar y ejercitar a sus satélites contra los santos. Ahí tenemos esta parte referida a los santos. Acá, por ejemplo, que nos habla del castigo eterno, del infierno, y de la Eucaristía, y una referencia a la Eucaristía. Pero Biblis, puesta en la tortura, recapacitó y despertó, por así decirlo, de un profundo sueño. Esa pena temporal le recordó el castigo eterno del infierno. Entonces desmintió los rumores calumniosos diciendo, ¿cómo podrían comer niños estos hombres, que ni siquiera pueden alimentarse con la sangre de los animales irracionales? Estos dos puntos son una clara referencia, obviamente, en contra de las creencias de los testigos de Jehová y de los hermanos adventistas, y también contra los protestantes en general, que ellos no creen pues que la Eucaristía sea el cuerpo real y la sangre real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los cristianos del siglo II, año 177, nos están mostrando que sí, a la iglesia se le perseguía porque se la consideraba que los miembros eran caníbales, que se comían a un tal Jesucristo. Bien, continuemos. Hay una partecita más aquí, a ver, vamos a ver. Sí, aquí nos dice, hacían también memoria de los confesores, salidos ya de este mundo, o sea, los muertos, difuntos, y decían, aquellos sí que son mártires, pues Cristo se dignó llevarlos de la confesión al cielo y selló su testimonio con la muerte. Cristo se dignó llevarlos de la confesión al cielo, o sea, inmediata. Es inmediata la vida de los mártires ya en el cielo. Más abajo, ya casi al final del acta, se nos va a decir, Alcibíades, uno de los mártires, llevaba una vida dura y mortificada, viviendo solo de pan y agua. Y esto es una referencia también a la práctica del ayuno que la Iglesia Católica continúa realizando, continúa ejercitando siglo tras siglo. Entonces, ahora quiero, sí, vamos a pasar ya al acta en sí misma, y les voy a pedir las disculpas de repente por las deficiencias en la lectura, ya que no tengo, digamos, el tiempo adecuado como para poder realizar la edición. Con ustedes voy a continuar ahora con el acta del martirio, tan preciosísimo, tan hermoso. Los siervos de Cristo que como forasteros habitan en Lyon y Viena de la Galia, a sus hermanos de Asia y Frigia, que comparten nuestra fe y nuestra esperanza en la redención. Paz, gracia y gloria de parte de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La persecución que sufrimos fue tan violenta y tan grande la rabia de los paganos contra los santos, y tanto sufrieron nuestros mártires, que no podríamos hallar palabras para explicarlo ni para consignarlo por escrito.
Nuestro enemigo se lanzó contra nosotros como un rayo, preludiando su futura venida en que ha de imperar sin trabas, y utilizó todos los medios para entrenar y ejercitar a sus satélites contra los santos. No se toleraba nuestra presencia en los lugares públicos, ni en los baños, ni en el foro. Peor todavía, nos estaba prohibido mostrarnos en público. Pero también la gracia de Dios, estratégicamente, nos asistió sacando del combate a los débiles y poniendo en primera fila a las firmes columnas capaces de resistir a todos los empujes del enemigo. Ellos corrieron a su encuentro en gas apretado, soportando todo género de oprobios y tormentos que a otros hubieran parecido largos y dolorosos, pero que a ellos les parecían ligeros y suaves. Tenían prisa por llegar a Cristo y con sus ejemplos mostraban que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la futura gloria que se manifestará en nosotros. Confróntese la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ante todo, soportaron con ánimo generoso innumerables atropellos que la plebe en masa les prodigió: gritos, golpes, detenciones, pillajes, lapidaciones y por fin la cárcel. En suma, todo lo que una chusma enfurecida suele infligir a sus víctimas odiosas. Más adelante, los arrestados fueron conducidos al foro por el tribuno de la corte y los magistrados de la ciudad y fueron interrogados en presencia de todo el pueblo. Todos confesaron su fe y fueron encarcelados hasta el regreso del gobernador llegado. Fueron llevados ante su tribunal y tratados con la más refinada crueldad. Entre los hermanos había uno de nombre Decio Epágato, hombre lleno hasta rebosar de la plenitud de la caridad hacia Dios y el prójimo. Su conducta era tan recta que, aun siendo joven, mereció el testimonio de alabanza que se tributa al viejo Zacarías. Confróntese Lucas capítulo 1, versículo 67. Había caminado de manera intachable según todos los mandamientos y preceptos del Señor y estaba siempre dispuesto a todo servicio al prójimo. Poseía el celo de Dios y hervía del Espíritu. Hombre de tal temple, no pudo soportar en silencio tan irrazonable proceder contra nosotros, indignado sobremanera, pidió tomar sobre sí la defensa de los hermanos y probar que no merecían la acusación de ateísmo e impiedad. Los que rodeaban el tribunal profirieron alaridos contra él, porque era persona distinguida, y el gobernador no quiso acceder a la demanda, por más justificada que fuera. Solo se limitó a preguntarle si también él era cristiano, y Epágato lo afirmó con voz sonora, y fue agregado al número de los mártires con el apodo de Paráclito o abogado de los cristianos. Él tenía dentro de sí al verdadero Paráclito, el mismo espíritu de Zacarías, como lo demostró por la plenitud de su caridad, jugándose la vida en defensa de sus hermanos. Epágato fue, y ahora lo es para siempre, legítimo discípulo de Cristo y sigue al Cordero a donde va. Desde aquel momento se produjo una desunión entre los cristianos. Los unos se manifestaron totalmente dispuestos para el martirio, en el que serían los primeros, y llenos de ardor, confesaron su fe hasta el fin. Pero aparecieron otros que no estaban preparados ni ejercitados, eran débiles todavía e incapaces de sostener el esfuerzo de un fuerte combate. De ellos, unos 10 salieron como abortados del seno de la iglesia, produciendo en nosotros gran pena y tristeza y atemorizando el ánimo de los otros que todavía no habían sido detenidos. Estos, aún a costa de innumerables sacrificios, asistían a los mártires y no se alejaban de ellos.
Todos fuimos acometidos por una viva angustia ante la incertidumbre del desenlace en la confesión de la fe. No nos espantaban los tormentos que nos infligían, sino que, mirando al último momento, nos sobrecogía el temor de que alguno pudiera apostatar. Sin embargo, día tras día eran detenidos los que eran dignos de esta gracia, llenando los vacíos de los apóstatas, de suerte que pronto se juntaron en la cárcel los miembros más claros de las dos iglesias de Lyon y Viena, especialmente sus fundadores y sus columnas. Fueron también detenidos algunos esclavos paganos que servían en nuestras casas, pues el gobernador, por público edicto, había ordenado una batida general contra nosotros. Estos esclavos cayeron en la trampa de Satanás, aterrorizados por las torturas que veían infligir a los santos e intimados por los oficiales del tribunal, nos acusaron calumniosamente de festines de tiestes, incestos de Edipo y otras abominaciones que no es lícito nombrar ni pensar ni creer que cosas semejantes se cometan entre hombres. Estas calumnias se propalaron y todos se enfurecieron como fieras contra nosotros, tanto que los que por parentesco o amistad se habían mostrado moderados hasta aquel momento, desde entonces se indignaron grandemente y rechinaban los dientes contra nosotros. Con ellos se cumplía la palabra del Señor. Llegará un día en que todo el que los mate crea que hace un servicio y ofrenda a Dios. Confróntese Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Desde aquel día, los santos mártires tuvieron que soportar tormentos indescriptibles, pues Satanás se encarnizaba contra ellos para arrancarles alguna palabra de blasfemia. El furor de la chusma, del gobernador y de los soldados se desató especialmente contra Santo, el diácono de Viena, contra Maturo, recientemente bautizado, pero que era ya un generoso atleta, contra Átalo de Pérgamo, que había sido siempre columna y sostén de nuestra iglesia, y finalmente contra Blandina. En Blandina, Cristo demostró que lo que entre los hombres parece vil, feo y despreciable, alcanza delante de Dios gran gloria, gracias a aquel amor que se manifiesta en las obras y no se satisface de vanas apariencias. Todos nosotros temíamos, y particularmente su ama según la carne, que era también ella una luchadora más en las filas de los mártires, que por la debilidad de su cuerpo, Blandina no tendría fuerzas para confesar libremente la fe. Pero ella se manifestó tan valientemente que sus verdugos, aún relevándose unos a otros y atormentándola con toda suerte de suplicios desde la mañana a la tarde, llegaron a fatigarse y rendirse. Ellos mismos se confesaron vencidos, sin tener a mano tortura que aplicarle, y se maravillaban de que aún permaneciera con aliento. Tan desgarrado y traspasado estaba su cuerpo. Ellos afirmaron que uno solo de aquellos tormentos hubiera bastado para quitarle la vida. Con mayor razón, y tales y tantos. En cambio, la bienaventurada esclava, como un valiente atleta, recobraba nuevo vigor al confesar su fe. Y era para ella alivio, refrigerio y descanso en las torturas repetir: soy cristiana y nada malo se hace entre nosotros. También Santo, con valor sobre toda ponderación y sobre las fuerzas humanas, soportó todos los suplicios que le infligieron. Los verdugos esperaban que tormentos prolongados y crueles le arrancarían alguna palabra blasfema, pero él lo resistió con tal intrepidez que no declaró ni su nombre propio, ni su nación, ni la ciudad de su origen, ni su condición de libre o esclavo. A todas las preguntas él respondía en latín: soy cristiano. Esto confesaba en lugar del nombre de la ciudad y nación y de todo lo demás.
Los paganos no pudieron arrancarle ninguna otra respuesta. El gobernador y los verdugos rivalizaron en crueldad contra él, tanto que, al no saber qué más hacerle, finalmente le aplicaron láminas de bronce candentes sobre las partes más sensibles del cuerpo. Sus miembros se abrazaban, pero él seguía invicto, inflexible y firme en la confesión de la fe, porque estaba rociado y fortalecido por la fuente celeste de agua viva que brota de las entrañas de Cristo. Su pobre cuerpo era prueba de los tormentos soportados. Era toda una llaga y tumefacción, dislocado y sin forma humana. Cristo sufría en él y lograba hechos gloriosos, aniquilando al adversario y demostrando para ejemplo de los demás que no hay nada que temer donde reina el amor del Padre, ni doloroso donde brilla la gloria de Cristo. Días después volvieron a torturar a Santo con el potro. El mártir tenía las carnes hinchadas e inflamadas, tanto que no soportaban ni el roce de las manos, y los verdugos pensaban vencerle aplicándole los mismos tormentos. Y si hubiera sucumbido en los suplicios, su muerte hubiera infundido terror a los demás. No solo no sucedió nada, sino que a despecho de lo que se esperaba, su pobre cuerpo se repuso y se enderezó en los nuevos tormentos, y el atleta recuperó su forma normal y el uso de los miembros. Esta segunda vez, el potro no fue para él tortura, sino por la gracia de Cristo, curación. Biblis era una de las mujeres que habían apostatado. El diablo ya creía haberla definitivamente conquistado, pero quiso asegurar aún más su condenación a través de la blasfemia. Por eso la hizo someter a los tormentos para forzarla a confirmar las impiedades que se nos imputaba, ya que hasta ahora se había mostrado débil y cobarde. Pero puesta en la tortura, recapacitó y despertó, por así decir, de un profundo sueño. Esa pena temporal le recordó el castigo eterno del infierno. Entonces desmintió los rumores calumniosos diciendo: ¿cómo podrían comer niños esos hombres que ni siquiera pueden alimentarse con la sangre de los animales irracionales? Desde ese momento se confesó cristiana y fue añadida al número de los mártires. Gracias a Cristo y a la resistencia de los mártires, esos tiránicos tormentos no surtieron efecto. Entonces el diablo escogitó otras torturas. Se los encerró juntos en un oscuro calabozo con los pies metidos en el cepo hasta el quinto agujero, y se les infligió muchos otros malos tratos que carceleros crueles y llenos del diablo suelen aplicar a los prisioneros. Muchos perecieron asfixiados en las mazmorras. Fueron aquellos a los que el Señor quiso que salieran así de este mundo para mostrar su gloria. En cambio, otros que habían sido atrozmente martirizados, que parecía no pudieran sobrevivir, aunque se les hubieran aplicado todos los remedios, resistieron la cárcel. Estaban destituidos de todo humano auxilio, pero consolados y confortados en cuerpo y alma por el Señor, alentaban y consolaban a sus compañeros. En fin, los últimos detenidos, cuyos cuerpos no habían sido endurecidos por la tortura, no soportaron el horroroso amontonamiento de la mazmorra y murieron dentro. El bienaventurado Potino, que como obispo gobernaba a la iglesia de Lyon, tenía más de 90 años y estaba muy enfermo. Aquejado por la enfermedad corporal, respiraba con dificultad, pero reconfortado por el ardor del espíritu, ansiaba el martirio. Él también fue arrastrado ante el tribunal,
Su cuerpo estaba quebrantado por la vejez y la enfermedad, pero su alma estaba intacta para que en ella Cristo triunfara. Fue conducido al tribunal por los soldados y escoltado por las autoridades, y un inmenso gentío que lanzaba gritos contra él como si fuera el mismo Cristo. Y allí dio su estupendo testimonio. Preguntado por el gobernador quién era el Dios de los cristianos, respondió: si fueres digno, lo conocerás. Entonces lo arrastraron brutalmente y descargaron sobre él una lluvia de golpes. Los que estaban más cerca lo acometieron con todo género de bofetadas y puntapiés, sin ningún respeto por su edad. Los que estaban más lejos lo arrojaron todo lo que estaba al alcance de sus manos, y todos hubieran creído cometer gran pecado de impiedad si se hubieran abstenido de ultrajarle. De esta manera pensaban ellos vengar a sus dioses. El obispo, casi sin aliento, fue nuevamente arrojado a la cárcel, donde 2 días después murió. En esta ocasión brilló de modo peculiar la providencia divina y se manifestó la infinita misericordia de Jesús. El hecho rara vez sucedió en nuestra comunidad, pero no es extraño a la sabiduría de Cristo. Los hermanos que en la primera detención negaron la fe fueron encarcelados al igual que los confesores y sufrieron los mismos tormentos. Para nada les sirvió su apostasía. Los confesores de la fe estaban en la cárcel como cristianos y ningún otro crimen se les imputaba, mientras los apóstatas eran acusados de homicidio y de otras infamias y sufrían 2 veces más que los otros. Los confesores eran reconfortados por la alegría del martirio, la esperanza de las divinas promesas, el amor a Cristo, el Espíritu del Padre. En cambio, los apóstatas eran torturados por terribles remordimientos de conciencia, hasta tal punto que cuando pasaban, se los podía reconocer entre todos con solo mirarles la cara. Los mártires caminaban alegres, con rostros resplandecientes de gloria y de gracia. Sus mismas cadenas parecían un aderezo magnífico, como los flecos bordados de oro en el traje de una novia. Exhalaban a su paso el buen olor de Cristo, hasta tal punto que algunos creían que se habían perfumado con ungüentos profanos. Los renegados, en cambio, iban tristes, cabizbajos y cubiertos de todo tipo de ignominias. Los mismos paganos los abrumaban con insultos, tachándolos de miserables y cobardes y acusándolos de asesinos. Habían perdido el nombre honroso, glorioso y vivificante de cristianos. Los otros, al considerar este hecho, se sentían fortalecidos, y los que eran arrestados confesaban sin vacilar la fe, no admitiendo ni con el pensamiento las argucias diabólicas. Después de tantos sufrimientos, los confesores salieron de este mundo a través de diversas formas de martirio. Con flores de toda especie y de todo color, tejieron una corona única que ofrendaron al Padre. Era justo que aquellos valerosos atletas, después de tantos combates y brillantes triunfos, alcanzaran la gloriosa corona de la inmortalidad. Maturo, Santo, Blandina y Átalo fueron expuestos a las fieras para público espectáculo y solaz de los desalmados paganos, ya que se dio un día de combate a costa de los nuestros. Maturo y Santo, como si nada hubieran sufrido antes, soportaron en el anfiteatro toda suerte de torturas, o más bien, después de vencer al adversario en combates parciales, libraban ahora el último por la corona misma. De nuevo debieron padecer los mismos suplicios, los latigazos, las mordeduras de las fieras que los arrastraban por el suelo, y todo lo que el vulgo enfurecido pedía a gritos. El último tormento fue la parrilla, al rojo vivo, sobre la que se achicharraban los cuerpos despidiendo olor de carne quemada.
Sin embargo, ni aun así se saciaba aquella chusma, más bien se enfurecía más y más. Ellos querían vencer la resistencia de los mártires, pero no pudieron arrancar a Santo, sino la confesión de fe que repetía desde el principio: soy cristiano. Estos dos, a pesar del largo combate sostenido, aún seguían con vida y finalmente fueron degollados. Aquel día, ellos solos reemplazaron los variados juegos de los gladiadores y sirvieron de espectáculo al mundo. Blandina, durante ese tiempo, estaba colgado de un poste para ser presa de las fieras lanzadas contra ella. Al verla colgada en forma de cruz y en fervorosas oraciones, los ánimos de los combatientes se reconfortaban mucho, ya que en medio del combate contemplaban en su hermana, aún con los ojos del cuerpo, a Cristo, que murió crucificado por su salvación, y para asegurar a los creyentes que todo el que padeciera por la gloria de Cristo tendrá eterna comunión con el Dios viviente. Ninguna fiera tocó por entonces a Blandina. Por eso fue bajada del poste, conducida nuevamente a la cárcel y reservada para otro combate. La victoria lograda en muchas escaramuzas debía hacer definitiva la derrota de la pérfida serpiente y reforzar a sus hermanos. Ella, la pequeña, la débil y despreciable, estaba revestida de la fortaleza del gran e invencible atleta Cristo. Venció en numerosos combates al enemigo y se coronó por último con la corona de la inmortalidad. Átalo, muy conocido en toda la ciudad, fue reclamado a grandes gritos por el populacho y entró en el anfiteatro adiestrado y sostenido por el testimonio de su conciencia. Se había ejercitado en la práctica de la disciplina cristiana y había sido siempre para nosotros un testigo de la verdad. Debió dar la vuelta al anfiteatro con un letrero por delante escrito en latín: este es Átalo, el cristiano. Mientras el pueblo lanzaba gritos furiosos contra él, el gobernador, al saber que Átalo era ciudadano romano, ordenó que se lo condujera a la cárcel con los demás. Mandó un informe al César y aguardó su respuesta. Este intervalo no fue inútil ni sin fruto para los prisioneros, sino que por el mérito de su resistencia se puso de manifiesto la infinita misericordia de Cristo. Los vivos comunicaron su vida a los muertos y los confesores comunicaron su gracia a los no confesores. Para la Iglesia, Virgen y Madre, fue motivo de gran gozo recibir otra vez vivos a los que había abortado como muertos. Gracias a los confesores, los apóstatas, en su mayor parte, retornaron a la fe. Fueron otra vez concebidos en el seno de la Iglesia. Retomaron el calor vital, aprendieron a confesar su fe y, llenos de vida y vigor, se dirigieron al tribunal. Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino su conversión, los sostenía mientras de nuevo eran llevados delante del gobernador para ser interrogados. Por fin, el emperador había contestado con un rescripto ordenando que los obstinados en la confesión sufrieran el suplicio final y los renegados fueran puestos en libertad. Mientras tanto, habían comenzado las grandes fiestas, a las que acude una muchedumbre enorme de todas las naciones. El gobernador quiso que la presentación de los bienaventurados mártires a su tribunal fuera organizada como una función teatral para servir de espectáculo para la gente. Hubo pues nuevo interrogatorio y se dio sentencia de decapitar a los ciudadanos romanos y arrojar a los demás a las fieras. Entonces la gloria de Cristo brilló de manera singular en los que antes habían negado la fe y que ahora, en contra de las suposiciones de los paganos, la confesaron. Los habían interrogado aparte, prometiéndoles la libertad,
pero ellos confesaron la fe y fueron agregados al destino de los mártires. Solo quedaron excluidos los que no habían conocido ni rastro de fe, ni respeto por su vestidura nupcial, el bautismo, ni idea del temor de Dios. Estos hijos de la perdición, con su conducta, habían maldecido el camino. En cambio, todos los otros fueron incorporados a la iglesia. Durante el interrogatorio estaba presente un tal Alejandro, frigio, de origen y médico de profesión. Ya se había establecido desde hacía muchos años en las Galias y era conocido por casi todo el mundo por su amor a Dios y su celo por predicar la fe, ya que tenía el carisma del apostolado. Estando cerca del tribunal, animaba por señas a los mártires a confesar la fe, dando la impresión a los que rodeaban el tribunal de estar sufriendo dolores de parto. La chusma, que ya estaba irritada porque los que antes habían renegado ahora habían confesado, protestó a gritos contra Alejandro, haciéndole responsable de esas retractaciones. El gobernador lo hizo comparecer y le preguntó quién era. Alejandro contestó: un cristiano. Arrebatado por la ira, el gobernador lo condenó a las fieras. Al día siguiente, Alejandro entraba en el anfiteatro junto con Átalo, pues el gobernador, para complacer al gentío, entregó de nuevo a Átalo a las fieras. Los dos sufrieron toda suerte de suplicios y después de sostener durísimo combate, fueron degollados. Alejandro no soltó un gemido ni una palabra de queja, sino que, recogido en su corazón, conversaba con Dios. Átalo fue puesto sobre una parrilla al rojo vivo. Al achicharrarse y al despedir su cuerpo olor de grasa quemada, habló hacia el pueblo. Verdaderamente lo que están haciendo ustedes, eso sí es comer hombres. Nosotros no comemos a nadie ni hacemos mal alguno. Le preguntaron el nombre de su Dios y el mártir contestó: Dios no tiene nombre como lo tiene el hombre. Después de todas estas ejecuciones, el último día de los combates de los gladiadores, Blandina fue llevada otra vez al anfiteatro junto con Póntico, un muchacho de 15 años. Los dos, en los días anteriores, habían sido conducidos allí para que vieran los suplicios de sus compañeros. Querían obligarlos a jurar por los ídolos. Como ellos permanecían firmes y despreciaban semejantes simulacros, la turba se enfureció contra ellos y, sin consideración alguna por la edad del muchacho ni por la debilidad propia de la mujer, los sometieron a toda clase de torturas y los hicieron pasar por todo el ciclo de suplicios. Trataban de arrancarles el juramento, pero sin lograrlo jamás. Póntico, animado por su hermana, los mismos paganos se dieron cuenta de que ella le incitaba y alentaba. Después de sufrir valientemente las torturas, exhaló el espíritu. La bienaventurada Blandina quedó como la última de todos, como noble madre que ha exhortado a sus hijos y delante de sí los ha enviado vencedores al rey. Sufrió ella también las mismas torturas que sus hijos, ansiosa por seguirlos, jubilosa y exultante ante la muerte, como si fuera convidada a un festín de bodas y no condenada a las fieras. Después de los azotes, de las dentelladas de las fieras y de la parrilla candente, fue encerrada en una red y expuesta a un toro que la lanzó varias veces al aire. Pero ella no advertía lo que se le hacía. Seguía su diálogo con Cristo, viviendo la esperanza y el anticipo de los bienes prometidos. Finalmente fue degollada. Los mismos paganos tuvieron que confesar que entre ellos jamás mujer alguna había soportado tan numerosos y crueles suplicios. Tampoco esto bastó para saciar su saña y crueldad contra los santos. Excitadas por la bestia feroz, estas tribus salvajes y bárbaras difícilmente se calmaban.
Esta vez su furor se cebó en los cuerpos de los mártires. La vergüenza de la derrota no los desarmó de ninguna manera, ya que parecían incapaces de sentimientos humanos. Antes bien crecía su furor como el de una fiera. Gobernador y populacho rivalizaban en odio injusto contra nosotros para que se cumpliera la escritura. El inicuo sea más inicuo y el justo más justo. Confróntese Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Arrojaron a los perros los cadáveres de los que habían muerto asfixiados en la cárcel, montando noche y día guardia para impedirnos que los sepultáramos. Igualmente expusieron al aire libre lo que el fuego y las fieras habían dejado. Aquí pedazos desgarrados, allí huesos carbonizados. De los decapitados fueron dejados sin sepultura las cabezas y los troncos, bajo la vigilancia de los soldados durante varios días. A su vista, los unos rugían de rabia y rechinaban los dientes contra los mártires, y hubieran querido que se les aplicara castigos aún más terribles. Los otros se mofaban y chanceaban mientras glorificaban a sus ídolos, a los que atribuían el castigo de los confesores. También había gente más moderada que parecía tenernos compasión, aunque nos agraviaran grandemente, pues decían: ¿dónde está su Dios? ¿Para qué les sirvió esta religión que ellos prefirieron a su propia vida? Tal era el abanico de opiniones y actitudes de parte de los paganos. Nosotros estábamos sumidos en el mayor dolor por no poder sepultar los cadáveres. No pudimos aprovechar de la noche, ni soportar a los guardias con dinero, ni conmoverlos con nuestras súplicas. Ellos tomaban sus precauciones, como si tuvieran gran interés en dejarlos sin sepultura. Los cuerpos de los mártires fueron objeto de toda suerte de ultrajes, y durante 6 días estuvieron al aire libre. Luego fueron quemados y reducidos a cenizas, que los desalmados arrojaron al río Ródano, que corre cerca de allí, para cancelar incluso sus rastros sobre la tierra. Los paganos creían triunfar contra Dios y privar a los mártires de la resurrección. Es menester, decían, quitarles aún la esperanza de la resurrección. A causa de esta creencia, introducen entre nosotros una religión nueva y extranjera. Desprecian las torturas y afrontan gozosamente la muerte. Vamos a ver ahora si resucitan y si su Dios puede auxiliarlos y librarlos de nuestras manos. Todos estos confesores se esforzaron por imitar a Cristo, quien siendo de condición divina no tuvo por rapiña ser igual a Dios y sin embargo se anonadó a sí mismo. Confróntese Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ellos alcanzaron una gloria muy alta, no sufriendo 1 o 2 martirios, sino muchos. Pasaron de las fieras a la cárcel y llevaron en su cuerpo las quemaduras, las mordeduras y las llagas. No obstante eso, no osaban proclamarse mártires, ni nos permitían darles ese título. Si por escrito o de palabra nos atrevíamos a llamarlos mártires, nos lo reprendían severamente. De buena gana, ellos reservaban el título de mártir de Cristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito entre los muertos y autor de la vida divina. Hacían también memoria de los confesores salidos ya de este mundo y decían: aquellos sí que son mártires, pues Cristo se dignó llevarlos de la confesión al cielo y selló su testimonio con la muerte. Nosotros no somos más que pobres y humildes confesores. Al mismo tiempo, suplicaban con lágrimas a los hermanos para que oraran fervorosamente por su perseverancia final. Ellos mostraron por las obras la fuerza del martirio, manifestando a los paganos gran libertad de palabra y testificando su nobleza de alma mediante la paciencia, la valentía y la intrepidez. Pero ante sus hermanos rechazaban el título de mártires, ya que estaban llenos del temor de Dios. Ellos se humillaban bajo
la poderosa mano de Dios que ahora los ha exaltado. Excusaban a todos y no condenaban a nadie. A todos a todos desataban y a nadie ataban. Ellos oraban por sus verdugos como Esteban, el primer mártir o mártir perfecto. Señor, no les imputes este pecado. Conforme Hechos capítulo 7, versículo 6. Si así oraba por los que lo apedreaban, ¿cuánto más por sus hermanos? El más recio combate que tuvieron que sostener fue contra el diablo. Movidos por su auténtica caridad, pisando el cuello de la antigua serpiente, la obligaron a restituir la presa que se disponía a devorar. Respecto de los caídos, no obraron con altanería ni desdén, sino que con entrañas de madre distribuyeron a los necesitados lo que ellos tenían en abundancia. Derramando copiosas lágrimas al Padre, pidieron la vida y el Padre se la dio. Ellos la repartieron entre sus prójimos y marcharon a Dios con una victoria sin tacha. Amaron siempre la paz y nos la recomendaron, y en paz se encaminaron a la presencia de Dios. No fueron causa de dolor para la madre, ni de discordia para los hermanos, sino que dejaron como herencia la alegría, la concordia y el amor. Hemos consignado aquí, no sin provecho, los testimonios del afecto de aquellos bienaventurados mártires hacia sus hermanos caídos, para enseñanza de los que posteriormente adoptaron una actitud inhumana y cruel, portándose sin consideración alguna con los miembros de Cristo. Alcíbiades, uno de los mártires, llevaba una vida dura y mortificada, viviendo solo de pan y agua. Como en la cárcel quisiera seguir el mismo régimen, después de su primer combate en el anfiteatro, le fue revelado a Átalo que Alcíbiades no obraba bien, al no querer usar de las criaturas de Dios, y era ocasión de escándalo para los demás. Al punto obedeció Alcíbiades, y en adelante usó sin distinción de todos los alimentos, dando gracias al Señor. Ellos no se cerraban a la visita de la gracia de Dios, sino que en todo seguían las mociones del Espíritu. Queridos hermanos, este ha sido el acta del martirio de los santos mártires de Lyon, que sirva para nosotros de gran ejemplo. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.